Arce Contigo presenta. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos en nuestras redes sociales y pues vamos a estar compartiendo este contenido que generamos, que esperamos sea de mucha utilidad para ustedes en su ejercicio profesional, en su ejercicio empresarial. Que bueno, encuentren retroalimentación de todos los comentarios que dan nuestros especialistas, nuestros invitados en los diferentes temas que hemos estado abordando a lo largo de todas estas sesiones, ¿no? El día de hoy me siento muy honrado y muy halagado porque de verdad que con nosotros están como invitados dos excelentes profesionales a los cuales considero por su trayectoria y por su capacidad profesional como dos voces autorizadas para poder hablar del tema que vamos a platicar el día de hoy. En primer lugar, le agradezco el tiempo y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Fernanda Hernández. Maestra Fernanda, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. De la misma forma está el doctor Carlos Burgoa, quien también, doctor, le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Vamos a dar inicio al tema. Quisiera yo iniciar platicando o comentando que ya hemos hablado en algunas sesiones sobre las cuestiones de obligaciones que como contribuyente nosotros adquirimos ante el Estado cuando, bueno, hacemos alguna actividad, ¿no? Alguna actividad comercial o alguna actividad que nos ponen en la situación de fungir como contribuyentes y, repito, las obligaciones que tenemos como Estado. Pero a veces dejamos por un lado las cuestiones de los derechos que también adquirimos por estar fungiendo como contribuyentes. Y el día de hoy es justamente ese lado de la moneda la que queremos analizar. Y no refiriéndome a todos los derechos, que repito, sería un tema muy amplio, ¿no? Pero sí específicamente hablando de los derechos humanos, que al parecer se ha puesto como en boga, como que se ha puesto un poquito de moda platicar del tema de derechos humanos. Sin embargo, ahorita platicaremos con los especialistas que no es un tema para nada nuevo, que al contrario es un tema que ya trae bastante historia y de la cual pues vamos a poder platicar para poder posicionarnos en cómo nació y cómo México actualmente está actuando ante estas cuestiones de garantizar la aplicación de estos derechos humanos para los contribuyentes. Maestra Fernanda, para poder dar inicio al tema, me gustaría un poquito como conceptualizar, poner bases al respecto de lo que vamos a platicar. ¿Me podría usted comentar, por favor, qué son los derechos humanos y qué son los derechos fundamentales y qué son como las garantías individuales? Que creo que son tres conceptos que se confunden muy a menudo por todas las personas que en el ámbito empresarial, ¿no? Así es. Muchas gracias, contador. Y bueno, nuevamente detrás de cámara ya lo decíamos, pero nuevamente permítame decirlo, es un honor estar esta tarde compartiendo espacio aquí con ustedes, con el doctor Carlos. Y como bien lo decía, para sentar las bases, contextualizar y conceptualizar sobre qué es un derecho humano, qué es un derecho fundamental y cuáles serían, sobre todo a partir de una gran reforma que se da en el año 2010, en la que cambia todo nuestro sistema jurídico normativo. ¿Cuál es este cambio que se da entre el concepto que nosotros teníamos de garantías? Bueno, para empezar, y para efectos prácticos sobre todo, previo a dar estos conceptos, permítanme por favor decirles que en la medida de lo posible, atendiendo a que esta plática está dirigida tanto a estudiantes como empresarios, como a colegas o bien contadores, en la medida de lo posible voy a tratar de evitar el uso de tecnicismos jurídicos. En este sentido, para hablar de derechos humanos, bueno, nosotros debemos entender, y con fines eminentemente prácticos, debemos entender que los derechos humanos son prerrogativas que se sustentan en la dignidad humana y cuya realización pues resulta completamente, me atrevería a decir, indispensable para el desarrollo integral de la persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Y repito, para efectos prácticos, me aventuraría a decir que los derechos humanos son aquellas prerrogativas entonces reconocidas en cualquier parte del mundo, es decir, sin importar territorio, sin importar ningún otro aspecto atribuible ya sea a la persona o a cuestiones territoriales, son prerrogativas reconocidas a este individuo por el simple y sencillo hecho de serlo. Ahora, los derechos fundamentales, repito la diferencia práctica,
es que sí están vinculados a la cuestión territorial, a la cuestión incluso de Estado. Ahora, recordemos que el territorio es uno de los elementos del Estado. Entonces, repito, la cuestión práctica, derechos humanos, tiene que ver con cualquier parte del mundo, sin importar ninguna diferenciación en temas de Estado, vamos a decirlo así. Derechos fundamentales son aquellos que el Estado reconoce. Y ojo, utilizo la palabra reconoce porque hay que ser muy precisos cuando nosotros hablamos de derechos. Repito, a raíz de la reforma del año 2010, porque previo a esta reforma se manejaba que el Estado nos otorgaba derechos. Ahora debemos decir que el Estado reconoce. No es una concesión graciosa, sino que el Estado dice, yo sé que tú tienes estas prerrogativas por el simple y sencillo hecho de ser un individuo y reconozco estos derechos fundamentales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos con las garantías? Y por favor aquí pónganme un hasta aquí, porque bueno, yo me puedo seguir hablando de esto toda la tarde y no es la idea. Aquí yo nada más quisiera sentar algunos puntos, porque, bueno, comenzaría yo a decir que así como en México se dice derechos humanos como una forma de sinonimia para prácticamente decir hago lo que quiero, me toca lo que demuestro, las autoridades hacen lo propio con facultades discrecionales. Pero es un malentendido arribado a México. Hay varios tipos de derechos. Están los derechos naturales, están los derechos humanos, están los derechos fundamentales y están los derechos constitucionales. Me explico. Los derechos humanos son exclusivos de las personas, no son así de las empresas, personas morales. Pero es que México trajo el nombre de manera, pues así muy sencillita, así como copió la negativa ficta de España y así como muchas otras copias que ha hecho. Y verdaderamente los derechos humanos tienen su universalismo en dos sentidos, en los fundamentos y en los titulares. Entonces, estamos hablando, vamos a poner una imagen que yo invitaría a todos los que nos ven a que la vivamos así. Imaginemos que estamos en un lugar de Europa en el que oímos que pasa un avión. Si en México yo oigo que pasa un avión es solo porque me está diciendo que va a haber una feria el fin de semana o porque va a haber algo que quédate en tu casa. Imaginemos que pasa un avión que va a tirar bombas, pero es en serio. Imaginemos que nos tenemos que ir corriendo a un lugar seguro porque va a caer una bomba. Entonces me voy y me resguardo y empiezo a escuchar cómo explota todo en la ciudad. Y yo no sé si al salir mi vecino todavía esté vivo. Imaginémoslo así. Y mientras estamos escondidos, alguien tiene su instrumento, su armónica, están platicando y todos con nerviosismo oyen las explosiones afuera. Salimos y vemos todo destruido. Y quizás vemos nuestra casa destruida. Y esto es un esfuerzo de vida que se acabó en unos minutos. Y vemos cómo el vecino quedó sin vida. Vemos escombros y manos a la mitad. Y muy a lo lejos oímos que alguien grita, hay derechos humanos en la tributación. Pues hasta es de risa, ¿no? Los derechos humanos no los entendemos en México porque no los vivimos. Esos son los derechos humanos, la vida, la libertad. Para ponerlo como un ejemplo burdo, pensemos en este filme americano de Bastardos sin Gloria. Esos son los derechos humanos. Los derechos humanos, a diferencia de los fundamentales, tienen un valor. El derecho humano cuida la salud, la vida, la libertad. El derecho fundamental puede o no tener un valor, como es el caso constitucional mexicano, en donde cada quien puede portar, bueno, tener armas, poseer armas, para repeler la agresión de una persona que invada mi casa. Ahí no hay ningún valor en matar a alguien, aunque se justifique la agresión. Y esa es la diferencia con la que México acuña la palabra derechos humanos. Pero ahí no es el primer error. Derechos y garantías son dos cosas diferentes. El garantismo es el cúmulo de deberes del otro. Y ahí viene el error. Garantías individuales es en las que al Estado se le pide no hacer. Garantías sociales es donde se le pide hacer. La gente en México pensamos que las garantías sociales son de un grupo y eso es un error. Las garantías de un grupo son colectivas, así como el microbús, el colectivo. Y las garantías individuales es donde se pide no hacer, que es propiamente
pues lo que es abstenciones del Estado, que es muy distinto a garantías personales de garantías colectivas. Entonces, si yo hago una petición que me contesten en una consulta, la respuesta es un hacer, es una garantía social. La obligación del otro me garantiza mi derecho. Por eso es que hablar del garantismo y ser liberalista son dos cosas distintas. Ser garantista al estilo de Luigi Ferrajoli, Gaetano Carcaterra y muchos otros, ellos son los que hablan de los deberes de terceros. Ser liberalista es hablar del alcance y contenido, limitación y todo lo que corresponde a los derechos. Desde ahí creo que, bueno, yo lo he visto en la práctica. Infinidad de libros en México se escriben como garantías sociales del grupo, garantías individuales de una persona. Y pues, por eso uno quiere Donald Trump. O sea, garantías sociales son donde se le pide deonticamente hacer al Estado, y garantías individuales que se abstenga. Rand Hirschel es uno de los grandes autores que en la comunidad jurídica pues habla del tema. Creo que por aquí arrancamos ahora sí con el sabor, que nada tiene que ver con la tributación, pero ahorita la vemos porque tiene que ver con las políticas públicas. Claro, acaba de señalar entre ambos, creo, cuestiones muy interesantes, que repito, y por eso a mí me encanta tener dos abogados presentes el día de hoy, porque uno como contador, desde el ejercicio profesional, ve las contribuciones de una manera distinta, inclusive el actuar de la autoridad lo ve uno siempre aterrizado a la cuantificación y a la ejecución como tal de las contribuciones. Sin embargo, el día de hoy tener a dos abogados creo que nos va a abrir muchísimo el panorama para poder entender de mejor forma este tema. Quisiera resaltar lo que comentaba la maestra Fernanda en un inicio, que es el tema de que el Estado, pues bueno, no te otorga estos derechos, ¿no? Sino que es un derecho que por el simple hecho de ser... Perdón, ahí están Adelante. los dos. Son los dos. Hay derechos reconocidos y hay derechos creados. Derechos reconocidos es la libertad, la vida, la salud. Derechos creados es el voto, la isonomía y algunos de ellos. Algunos de los autores, por si alguien nos ve, Ricardo Guastini es el que marca la pauta en estos dos. Hay derechos reconocidos y derechos creados. La fundamentalidad de los derechos puede ser interna o externa. Y ese es otro tema bastante amplio que habla un español que se llama Francisco Bastida. O sea, hablar de los derechos es como hablar de fútbol o de religión. Difícilmente se llegan a acuerdos, pero más o menos ahí va. Sí, estoy completamente de acuerdo. En realidad, la intención, por eso de la sesión de hoy, es hablar exclusivamente del tema de los derechos humanos y su aplicación justamente en la materia tributaria, ¿no? Porque sí, nos perderíamos en un sinnúmero de autores, de ideas, de cuestiones, inclusive filosóficas para el tema de los derechos humanos, que de repente sería medio complicado aterrizar en nuestra realidad jurídica. Quisiera retomar nada más otro punto que mencionaba el doctor Carlos, que me llama mucho la atención y uno de los principales temas que tenía yo aquí planteados. El tema de la aplicación como tal de los derechos humanos en materia tributaria y justamente de su aplicación a las personas físicas y a las personas morales, ¿no? Inclusive pues, aquí en México tenemos las características de que incluso algunos contratos hasta son personas morales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proteger en materia tributaria o cómo se aterriza en materia tributaria la aplicación de estos derechos humanos cuando tenemos esta diversidad de personas, entiéndeme en el mejor sentido, en el sentido tributario, las personas físicas, las personas morales y luego otras que ni siquiera son ni físicas ni morales, son contratos, pero también tributan, ¿no? Bueno, a Maestra reserva Giseli, no sé si... Aquí, perdón si me adelanto nada más para abrir preámbulo. Las políticas públicas son las que lo cumplen. El tercer párrafo del artículo 1 constitucional dice que todas las autoridades en sus diversos ámbitos deben proteger, respetar, garantizar y proteger los derechos de las personas. ¿Cómo lo hacen las políticas económicas de donde discurre la política tributaria? Lo hacen a través de hacer exentos ciertos productos, de ponerles tasa del 0%, o simplemente de no sujetarlos, lo no sujeto o no objeto de la tributación. Lo vemos efectivamente en el IVA. ¿Por qué las colegiaturas no graban IVA? ¿Por qué están exentas? Porque subías el derecho a la educación. ¿Por qué las medicinas al cero? Porque está el derecho a la salud. Pero no es que esté dentro de otros, sino que son dos esferas que se respetan y conviven juntas. Por ahí yo empezaría, pero bueno, sin abarcar mucho la palabra, también pues a ver qué nos dice la maestra. Adelante. Muchas gracias, doctor.
Previo a entrar ya a cuestiones sobre ¿qué tanto es atribuible a una persona física? ¿Qué tanto es atribuible a una persona moral? Y sobre todo, ya lo decía en temas de contratos, pero olvidándonos de la antigua teoría de las personas colectivas, porque bueno, recordemos que incluso ya existe una figura que se denomina sociedad de acciones simplificadas, en donde se puede dar creación a un ente ficticio con una sola persona física, que recordemos que, bueno, la teoría anterior de este tema de las figuras colectivas nos decía justamente eso, que era a partir de dos o más personas físicas. Entonces, previo a entrar a estos temas, no sé, y miren que yo tengo fama de que a mí me hacen una pregunta y contesto 3, 4 cosas distintas y ya después, eso sí, le doy contestación a los que nos preguntaron, pero pienso que es algo muy importante hablar sobre el antecedente de los derechos tributarios o de las prerrogativas y cómo es que estas han ido evolucionando incluso en temas de amparo, para que, ya lo decía el doctor, hablar de derechos de los contribuyentes, bueno, pues sería hablar como, y esto no lo dice la licenciada Fernanda, esto lo digo con base en el contexto, sería pues hablar de cuestiones en donde se deja a los contribuyentes como si fueran en el último peldaño de entes atribuibles a derechos e insisto, hablar de los antecedentes de los derechos de los contribuyentes ejemplifica esto de lo que estamos hablando. No sé, salvo su mejor opinión, yo creo muy importante entrar con este tema, cómo es que han ido evolucionando y sobre todo hablar de una tesis que, bueno, es un parteaguas que se denomina la tesis Vallarta. No sé, doctor, si le gustaría que entráramos con estos temas para que la audiencia pueda palpar cómo desgraciadamente al contribuyente pues se le ha dejado en un peldaño que nosotros pudiéramos ver bastante abajo de todos los demás entes sujetos de derechos y obligaciones. Claro. Bueno, aquí antes de comentar ese tema, yo invitaría pues a todos los que nos ven, porque esta reflexión siempre es importante. Lo pensaría en 2 puntos. Primero, todo contexto normativo se compone de 3 normas. Esa es la triada normativa. Las normas de sustancia, que se refiere propiamente al permiso, obligación, prohibición, la sustancia, pues, ¿no? De toda norma. Ejemplo, el derecho civil es predominantemente permisivo, el penal es predominantemente prohibitivo y el fiscal, pues, es predominantemente obligatorio. Ante el cumplimiento de los deberes en esas normas primarias, vienen las normas sancionadoras, es decir, el cúmulo de castigos, que generalmente es la multa o la prisión. Pero dado que la multa atañe al derecho de patrimonio y la prisión al derecho de libertad, entonces no se imponen de forma inmediata, se permite la defensa de las personas y vienen las normas de procedimiento. Toda ley trae esas 3, las primarias, las secundarias, que son las que se hablan cuando no hay sanciones, cuando se habla de la norma imperfecta. Y el procedimiento, pues es el que puede ser retroactivo, ultraactivo, y retroactivo, porque es ecléctico. No genera, o no porque el juicio ahora es no sé, oral, y luego pasa a ser escrito, de escrito pasa a ser oral o sumario. No por eso la víctima siempre no fue asesinada, o no por eso siempre sí se pagaron bien los impuestos. Es un tema ecléctico que toca el 6 del Código Fiscal. Los derechos se encuentran en las primarias, y aquí viene el punto importante, es el segundo que tocaría. Hay derechos que derivan de derechos y derechos que derivan de obligaciones. Ahí me explico. Derecho de petición es un derecho constitucional que está en el artículo 8. ¿Qué puedo pedir? Una consulta, que me impartan justicia, acceso a la información pública, respeto a los datos personales. Esos son derechos derivados de derechos, lo que la jurisprudencia en México llama el núcleo y la periferia. Lo que los diferencia es la zona de aplicación. Pero, por ejemplo, la devolución de impuestos, lo que pudiera ser de alguna forma la compensación y muchos otros, son derechos que derivan de obligaciones. Y esos ya no son humanos, porque eso es una forma de atemperar el peso que lleva la carga tributaria. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a notar que no son verdaderos derechos humanos. Hay quien dice, es que puedo acudir a juicio, es que puedo acudir a recurso, y la respuesta es, lo puede hacer un patrón en lo laboral,
Lo puede hacer un comerciante en un juicio mercantil, lo puede hacer un administrado en una multa de, pues, de vías, de pues, el camino, lo que sea, y es ahí donde empieza la diferencia del derecho humano, el verdadero, el original, respecto de los derechos derivados de obligaciones que no son, como lo diría lo dice la maestra, solo prerrogativas, no alcanzan el nivel de derechos. Ahí es donde empezamos a notar. Y ahora sí, quizás lo más que yo he relacionado en derechos humanos con la tributación es esta forma que platicaba yo del IVA, que es del cero o exento, o quizás las deducciones personales de las personas físicas del 151, que es a favor de derechos humanos como la salud por aquello de los gastos médicos o de terceros en el caso de donativos. Pero fuera de ello, como que todo se vuelve más al tema económico, en la lógica de que todo habitante del planeta es una persona, pero no todo habitante del planeta es un contribuyente. Y ahí es donde empieza la temática. Adelante, maestro. Sí, gracias. Pues una cuestión que considero muy importante y también para efectos prácticos y que, insisto, me parece que puede resultar muy interesante para el público que nos está escuchando, es que el constituyente, en México, ya en cuestiones nacionales, en México, el constituyente de 1857, si bien es cierto, plantea ya en nuestra, bueno, en la entonces Carta Magna, la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al gasto público, ya bien lo comentaba el doctor. No menos cierto que esta obligación la señala en el artículo 31, fracción segunda, insisto, de la entonces Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, fíjense nada más qué fue lo que pasó. Resulta que cuando nosotros hablamos de la interposición, o mejor dicho, en ese entonces, de la interposición del juicio de amparo por parte de los contribuyentes, un entonces ministro del máximo Tribunal Constitucional dice, que por cierto, esta tesis se hace honor a su apellido, él dice, miren, en temas de amparo, los contribuyentes no podrían acudir, ya que este artículo que les comentaba, que era el entonces 31, fracción segunda, no se encuentra dentro de la parte dogmática de la Constitución, que en ese entonces se decía que era la única que establecía lo que antes denominaban garantías. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir para efectos prácticos, insisto, que no se podía o no se le daba la posibilidad a este sujeto denominado contribuyente de acudir al juicio de amparo basándose en transgresiones que posiblemente las autoridades fiscales pudieran generar. Entonces, y fíjense lo delicado de este antecedente. Esta tesis dura su vigencia aproximadamente 100 años. Entonces, esto a mí la verdad es que me causa, siempre que platico de derechos de los contribuyentes y su observancia y su respeto, esto a mí me parece algo bastante interesante porque digo, bueno, ¿cómo es posible que no obstante, habiéndose incorporado esta figura de protección, y aquí de antemano me voy a disculpar con el doctor porque, miren, hasta pena me da no utilizar tecnicismos estando presente el doctor Burgoa, pero la cuestión es que, insisto, para tratar de darnos a entender, esto evidencia que bueno, desde ese entonces el contribuyente era como, ok, al final del día tú eres un sujeto que debe aportar al gasto público para la consecución de su objetivo, independientemente de cuál sea, pero estaba muy, muy relegado de este tema de la protección a sus derechos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa posteriormente? Después se dice, no, espérame tantito, cuando nosotros hablamos de derechos contemplados por nuestra Carta Magna, debemos decir que no solamente se ubican dentro de los primeros 29 artículos, sino que debemos hacer un análisis de carácter integral y nos damos cuenta que incluso ahora sí ya en el artículo 31, fracción cuarta, bueno, pues también se establecen parámetros que las autoridades deben observar. Y es, insisto, casi 100 años después que se dice el contribuyente sí puede acudir al juicio de amparo. Adelante, adelante, por favor. Gracias, gracias. Sí, sí, es correcto, maestra. De hecho,
Perdón, doctor Carlos, ¿iba a señalar algo? No, no, adelante. Ah, ok, ok. Sí, de hecho, estábamos revisando hace un momento, cuando estábamos previos a la plática, el tema de que, pues bueno, los recursos, perdón, los derechos humanos son un tema, pues que ya viene de muchísimo tiempo atrás, ¿no? No es algo nuevo, que ha tomado mucho auge últimamente, pero que en realidad es algo que desde esa constitución que está señalando la maestra Fernanda ya se especificaba, inclusive la equidad y los principios de proporcionalidad y equidad que deberían de tener las contribuciones que deberían que pagar los contribuyentes, ¿no? Y pues bueno, de eso que hasta ahora lo tenemos actualmente en la legislación vigente. Ahora bien, hay un tema que a mí me gustaría también poner sobre la mesa. Los derechos humanos, como señalamos un momento, deben ser una cuestión que el legislador, que las autoridades mexicanas deben de proteger, no a petición de alguna de las partes, sino que es algo que de manera natural se debe estar protegiendo y procurando para todos los contribuyentes, en el caso que nos ocupa. Eh, la pregunta sería, se está haciendo esta cuestión, o sea, en la realidad, en el ejercicio profesional, encontramos estas cuestiones y en dónde no la, o y si no la encontramos, en dónde no la encontramos, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos hacer valer estos derechos que deberían de ser protegidos de manera intrínseca en la acción de la autoridad, ¿no? Bueno, Quien yo guste, pienso que doctor. aquí nada más sería un punto importante que también debemos distinguir porque pues es sano, ¿no? Esto que escuchamos en la Constitución, que es la proporcionalidad, la equidad y todo lo que corresponde, legalidad y gasto público, no son garantías ni son derechos, son principios. A ver, vamos a entenderlo un poco así. Sé que esto nos desencaja de lo fiscal y después lo podemos volver a traer a lo fiscal. Conocemos la democracia en México como el voto de la mayoría, que ese es el famoso esquema, digamos, lo formal de la democracia. La dimensión sustancial de la democracia, que casi nadie ya ubicamos, es el cúmulo de los principios. ¿Qué son los principios? Son dos cosas. Lo que le atañe a uno o a unos cuantos y lo que le atañe a todos. Ejemplo, la vida, la salud, la libertad y todo lo que queramos pensar de derechos son derechos de uno o de unos, porque no todos tenemos los mismos. Algunos son teóricos, otros hipotéticos, unos universales, otros particulares. Por ejemplo, el patrimonio no es un derecho humano. El patrimonio es un derecho patrimonial, como bien lo dice pues toda la esencia doctrinaria que después adopta México. Y el interés público es también parte de los principios. ¿Cuál es el interés que a todo mundo nos, valga la cacofonía, nos interesa? La no reelección, la seguridad jurídica, el non bis in idem, que nadie pueda ser juzgado dos veces por lo mismo, y entre ellos están en nivel general o a nivel particular. Nivel general, pues ya dije estos, ¿no? El non bis in idem, la no retroactividad y etcétera, ¿no? Los particulares, por ejemplo, del amparo, pues es lo que es la definitividad, agravio personal y directo. En la información pública gubernamental es la máxima publicidad. Y en el caso tributario, ahí es donde entra la proporcionalidad, la equidad y todos estos puntos. De tal suerte que cuando nosotros hablamos de estos principios, son como los lineamientos que le diera el constituyente desde entonces al legislador ordinario de que si vas a hacer leyes, dado que no puedes negociar el tema económico, pues hazlas proporcionales, equitativas, como que es un favor constante que yo te encargo. Ya entrando en la dinámica, yo invitaría a todos los que nos ven consultar el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Si los vamos leyendo uno a uno, aquí lo que nos vamos a encontrar es que la mayoría son derechos procedimentales. Recordemos los tres tipos de normas: sustancia, procedimiento y sanción. De tal manera que nosotros encontramos ahí los motivos de queja y el artículo primero también señala, pues, sin menoscabar a aquellos que vengan de otras leyes. Entonces, ¿a qué punto nos estamos dedicando con esto? Bueno, mucho ojo. A corroborar que los derechos principalmente que duelen son los de procedimiento. Los de sustancia no tanto, porque están muy enmarcados y son de aplicación estricta conforme al 5 del Código Fiscal, sin desdeñar que son derechos derivados de obligaciones. Entonces, para traer la fuerza que la gente imaginamos siempre de que es derecho humano y casi se tiene que hacer mi voluntad, por lo menos en lo fiscal, no. Lo decía la maestra y es muy cierto. Por ejemplo, en los Estados Unidos no es tema hablar de la tributación
No es negocio ser abogado al estilo mexicano, que vamos por amparo y luego nos vamos a festejar al ángel si ganamos y no. Para el sistema americano, incluso los estadounidenses dividen sus derechos entre rubros de escrutinio estricto, escrutinio medio y escrutinio débil. Curiosamente, los puntos tributarios son del escrutinio intermedio. Escrutinio fuerte es la libertad de prensa, son otros temas, ¿no? Como lo que fuera ser la migración, cosas así. Quizás una filosofía de estos países, pues es que se conoce que hay que contribuir. Entonces ahí es donde empezamos a notar también grandes diferencias que al rato realizan abismos fuertes con México, ¿no? Pero pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y fíjese aquí, doctor, señaló algo bien importante que me hace recordar un asunto del año 2013. Justamente se desprendió de un amparo presentado, un amparo directo, y para quienes nos están escuchando doy un poquito de contexto. Cuando el contribuyente ejercita acción a través de los medios ordinarios de defensa, y me refiero, por ejemplo, el juicio de nulidad ante la sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando tiene una sentencia que pues no le beneficia o que no atiende todas sus pretensiones, entonces tiene la posibilidad, y esto también lo saben perfectamente, de interponer un amparo, que en este caso sería el amparo directo. De este amparo directo conoce un tribunal colegiado. Entonces, resulta que en 2013, un tribunal colegiado, que por cierto fue de la Ciudad de México, otorgó el amparo a una sociedad cooperativa con base en los principios que está señalando el doctor Burgoa de proporcionalidad y de equidad tributaria. Pero la parte, digamos, interesante de este asunto fue que deja de lado la literalidad de un artículo de la ley del impuesto sobre la renta. Y déjenme platicarles un poquito de este asunto que, repito, me parece que es interesante y que viene a colación a raíz de los principios tributarios constitucionales. Resulta que en 2009 el Servicio de Administración Tributaria realiza una visita domiciliaria, les decía ya, a una sociedad cooperativa para poder verificar el cumplimiento. Sabemos todos perfectamente que facultades de fiscalización pues es para verificar que cumplan con sus obligaciones fiscales, pero resulta, y dice el doctor, discúlpenos que utilicemos tanto la palabra fiscal, pero bueno, es tema fiscal, estamos especialistas en temas fiscales, entonces obviamente vamos a decirlo bastantes veces. Pero en fin, ¿qué pasó en este asunto? Resulta que la sociedad cooperativa realiza una deducción indebida, así lo considera la autoridad, para efectos del impuesto sobre la renta relativa a gastos de previsión social que en ese momento se otorgaron, fíjense, a los socios. Entonces, en la resolución definitiva emitida por la autoridad fiscal, pues se determina obviamente un impuesto a cargo, un impuesto emitido, motivando su determinación en que la deducción que había hecho la sociedad no se adecuaba a la letra de la ley del impuesto sobre la renta, porque la ley del impuesto sobre la renta solamente permitía deducir los gastos de previsión social de los trabajadores. Ojo, vamos a poner atención a esta palabra, de los trabajadores, no de los socios. Ahora, fíjense qué fue lo que pasó aquí. Resulta que el quejoso les decía, bueno, el que promueve el amparo, que fue el accionante, presenta un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no tiene sentencia favorable, se va al amparo directo, y ya en amparo directo el tribunal colegiado le dice, determina dos cuestiones que a mí me parecen son bastante que el principio de proporcionalidad, si bien es cierto, consiste en pagar impuestos conforme a la capacidad económica, sabemos todos que es del sujeto pasivo, y con base en el principio de equidad, que se supondría es dar un trato igual a sujetos iguales y un trato desigual a sujetos desiguales, que se ubiquen en cuestiones, en situaciones distintas. Pero en este caso determina que la sociedad cooperativa responde a una intención del legislador de impulsar el desarrollo económico, motivo por el cual el tribunal colegiado dice, los socios también pueden ser contemplados para esta deducción autorizada, es decir, también puede considerarlo como indispensable y por ende darle estos efectos fiscales. Entonces, en este asunto que yo les estoy platicando,
pues viene mucho a colación los principios tributarios constitucionales que, repito, ya tocaba el doctor, y que cuando nosotros hablamos del respeto a los derechos del contribuyente, ojo, en esta ocasión, como ya bien lo decía también el doctor, pudiéramos hablar entonces de un derecho creado, ¿no? De un derecho no innato, vamos a decirlo así, como pudieran ser los derechos humanos, pero que al menos vemos ejemplificada o ejemplificado el respeto, repito, a estos derechos independientemente de su clasificación. De hecho, este punto que ahorita comentamos me parece bien interesante. Yo lo centraría en la base del segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal. Incluso lo relacionaría con el párrafo primero y segundo del 6 del mismo código. Es el efecto de la supletoriedad. La supletoriedad, vamos a entenderlo así. La norma, al ser clara, pues simplemente se aplica. Si fuese oscuro su entendimiento, entonces se interpreta, pues obvio, para aplicarla, porque las leyes se hicieron para aplicarse, no para contemplarse. Y ya si la ley es incompleta, lo voy a decir así, incompleta, entonces se usa la supletoriedad. Pero ahí viene el punto importante. La supletoriedad, otra vez las tres normas son básicas. Si la laguna o el espacio no escrito está en la norma primaria, la supletoriedad es solo para fines descriptivos, no puede ser para fines prescriptivos. Dicho de otra forma, si yo soy autoridad y tengo, por ejemplo, frente a mí un caso de asociación en participación, asomo la cabeza, por decirlo burdamente, al derecho mercantil, solo para entender de qué o de quién me hablan, más no cómo lo haga yo aquí. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que nos platica la maestra en 2004. Todo el mundo pagaba previsión social y luego alimentos. Entonces, si me asomo, es para entender qué es el alimento, más no cómo se le debe tratar. Es para entender qué es previsión social, más no cómo se le debe tratar. Y así me voy con todas las figuras. De tal suerte que aunque esté obligado en lo civil o lo que sea, pues aquí paga impuestos, dirá la autoridad. Aunque la asociación en participación en lo mercantil sea un contrato, aquí se le considera persona moral y paga. Si la supletoriedad es para efectos de las normas de procedimiento, da con los dos efectos descriptivos o prescriptivos por su efecto ecléctico, de que no tiene nada que ver con la sustancia. Pero si la laguna se presenta en la de sanción, ahí no hay supletoriedad, porque no se puede aplicar por analogía ni mayoría de razón sanción alguna que afecte a las personas. Es la esencia de las normas imperfectas. ¿Cómo viene este tema con los derechos humanos? Pues bien sencillo. Por eso es que el artículo 93, antes el 109, exenta, anteriormente exentaba y a la fecha igual, los alimentos, pero los alimentos civilistas, más no los mercantilistas. También está mal escrito en la ley porque habla del acreedor alimentario y si leemos el 308 del Código Civil es alimentista. Entonces, ese es el punto que la ley reconoce fiscalmente, pero no en su escrito, sino que lo respeta, vamos a ponerlo así. Yéndome un poquito más al punto original para que todos los que nos ven sea fácil entenderlo. Hay veces que las leyes se escriben desde el sentido como derecho y hay veces que se escriben como el deber, como garantía. Hay una teoría de la correlatividad internacionalmente conocida que la empleó por primera vez David Lyons, siguió Luca Bachelli y muchos más, pero el punto que voy es, si hay una cosa que tiene un derecho, hay otro más que tiene el deber correlativo y esa es la seguridad que me da de que se cumple. Si yo tengo derecho a la salud, es lógico que alguien me va a dar el servicio de salud. Pongo el ejemplo claro. Yo puedo decir que me violan mi derecho a la salud si al querer entrar al IMSS me dicen en la clínica que no me atienden porque mi patrón no paga las cuotas, que es algo bien común en este país. Ahí me violan un derecho. Pero si yo vivo en una zona muy alejada de la capital y el Estado no construye el hospital, al no construir ese hospital está violando mi garantía. Y entonces, ¿quién es el tercero interesado? O el tercero que tiene interés legítimo, porque otra cosa es el interés jurídico. El que sin ser titular del derecho tiene interés en que se cumpla ese deber. Transportado esto entonces a lo fiscal, lo podríamos aterrizar así. El derecho subjetivo es de impuestos directos. El interés legítimo es de impuestos indirectos. Y ya cuando salió en IEPS todo esto de los alimentos no básicos y los gravámenes, ahí se recrudeció. Hago un paréntesis breve. Pero cuando la Corte se avienta el golezazazazazo
de hacer el test de proporcionalidad para corroborar si la compensación al dejar de ser universal era constitucional o no, era para irse de espaldas. El test de proporcionalidad solo se lleva cuando un derecho constitucional es limitado por una norma secundaria. Y perdón, la compensación no es un derecho constitucional. No tenemos por qué hacer un test de proporcionalidad. Pero pues ahí es donde otra vez Donald Trump no nos ve bonito porque pues no le estudiamos en México, ¿no? Otro error craso, así garrafal pues, de México, pero dicho como en cariño para que pues esto abone a la plática, ¿no? Volviendo al tema, que comentaba yo hace un momento. Entendemos que obviamente en los procedimientos, ¿no? Es donde hemos estado obteniendo pues las mayores violaciones en cuestiones de recursos humanos aplicables en la cuestión tributaria. Para poder ejemplificar de mejor forma, digo, estaba señalando del doctor Carlos, pero maestra Fernanda, ¿podría regalarnos algún otro escenario, algún otro supuesto en donde hemos estado viviendo este tipo de cuestiones? Yo quiero platicar de manera exprofesa dos temas, ¿no? El tema de congelamiento de cuentas y el tema de cancelación de sellos digitales, ¿no? Que ya ha habido pronunciamiento al respecto, pero no sé si nos gustaría comentar alguna otra cuestión que pudiera estar en el supuesto de poder transgredir derechos humanos de los contribuyentes. Sí, y más que lo decía ya en alguna participación el doctor, cuando nosotros hablamos de derechos enfocados a cuestiones fiscales, nos topamos con el punto de que están encaminados a cuestiones procedimentales, decía él, el derecho sustantivo, bueno, como que no se ve tan, no es tan palpable como si nosotros habláramos de otras materias de derecho. Por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones fiscales, decíamos ya, y por eso es que yo platicaba sobre este antecedente en tema de amparo y amparo en materia fiscal, como que ahí nos topamos con pared y de repente tenemos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, bueno, decimos, incluso, no sé si es posible comentarlo, pero hay hasta algunas imágenes en redes sociales que de repente publican recientes criterios que desde el punto de vista de su servidora son completamente incorrectos. Al menos, por ejemplo, voy a dar un caso, el tema de las consultas. Cuando se avala la constitucionalidad de estas famosas consultas de las cuales ya todos tenemos conocimiento, pues civilistas, mercantilistas, laboralistas decían, pero es que ¿cómo es posible que la Corte haya emitido este criterio? Bueno, pues los fiscalistas los volvemos a ver primera vez, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desgraciadamente a través de su segunda sala o en pleno, ha emitido criterios que, repito, al menos desde el punto de vista de su servidora, bueno, pues distan mucho de lo que Donald Trump, decía ya el doctor, quisiera que observáramos, ¿no? Entonces, atendiendo a esto, contador, y que me pregunta, bueno, ¿qué otro tipo o qué otros casos, qué otros asuntos pudiéramos ver o de los cuales pudiéramos platicar que desgraciadamente las autoridades fiscales atentan contra, y les parece bien si lo dejamos en esfera jurídica del contribuyente? Miren, Adelante. decía el doctor, no me quisiera salir tanto del tema de derechos humanos, derechos fundamentales o garantías del contribuyente, pero hay un punto que al menos su servidora se ha dado cuenta que no se toca o del cual casi no se habla y que está íntimamente vinculado con los principios tributarios constitucionales, los cuales se traslada en la afectación o no de los derechos de estos sujetos que se llaman contribuyentes y que son justamente, si nos están viendo, los empresarios, ¿no? ¿Qué pasa en estos temas? Me voy a regresar un poquito al sustento constitucional que le da origen a esta obligación de los ciudadanos de contribuir al gasto público. ¿Se acuerdan que les platicaba que el 31, fracción cuarta de la Constitución, y ya lo decía también el doctor, establece la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al gasto público, palabras más, palabras menos, de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos este artículo,
todos sabemos, bueno, yo debo contribuir al gasto público, que quiere decir, bueno, debo pagar mis impuestos. Pero esto es solamente una, vamos a decirlo, una mitad de la obligación o del tipo de las obligaciones que se desprenden de este artículo constitucional, porque resulta que hay otra mitad que se denominan obligaciones formales u obligaciones de forma. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que no solamente debo pagar, y perdónenme que utilice tantos conceptos tan, vamos a decirlo, coloquiales o burdos, y es que les digo, me da pena con el doctor utilizar conceptos muy básicos, pero atendiendo al público que nos está escuchando, miren, ¿qué pasa? Hay dos obligaciones que se desprenden del 31 fracción cuarta constitucional, que es obligaciones de fondo y obligaciones de forma. Ahora, la obligación de fondo al final del día se traduce en eso, en un pago. Tengo que pagar mis contribuciones. Pero, ¿qué pasa con las obligaciones de forma? Y justamente eso lo estamos viviendo en tema de reforma en materia de subcontratación. Si se dan cuenta, y bueno, sé perfectamente que no es el tema que nos ocupa, pero se empiezan a incorporar a Código Fiscal de la Federación, a Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto sobre la Renta, obligaciones de forma que pocas veces nosotros nos sentamos a evaluar si efectivamente estas son o no constitucionales, o bien son o no convencionales si nos queremos salir y meternos a cuestiones internacionales. ¿Qué pasa con este tipo de obligaciones? Fíjense, les quiero platicar de otro caso. También atendiendo a su pregunta, contador, resulta que hay un caso en la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán en donde se establece la obligación de forma de que un contribuyente debía dar de alta una cuenta bancaria domiciliada en el lugar donde se prestaran los servicios. Esto relacionado con el impuesto sobre nómina de allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este asunto que les estoy platicando? Bueno, pues resulta que hubo una persona que se sentó y dijo, a ver, ¿cómo voy a abrir una cuenta bancaria domiciliada en cada uno de los lugares donde presto servicio? O sea, imagínate que tuviera yo 5, 6, 7 sucursales. Entonces, debo abrir una cuenta domiciliada en cada uno de estos lugares. Y lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación es decir, a ver, ven para acá, voy a analizar este asunto con base en principios atribuibles a las obligaciones de forma, no de fondo. Proporcionalidad, equidad y legalidad son cuestiones, al menos de lo que hemos estado analizando, atribuibles a las obligaciones de fondo. Es decir, debo checar capacidad contributiva, debo verificar que no atente contra el mínimo vital, pero ¿qué pasa con estas obligaciones de forma? Ejemplo, debo darme de alta en un registro o debo solicitar o debo allegarme de documentación para entonces darle efectos fiscales y debo presentar un aviso, debo subir una declaración, todas estas obligaciones de forma. Entonces, ¿qué las regula? ¿No? ¿Cómo puedo yo, contribuyente, verificar que no se atenten contra, pues vamos a decirlo así, contra principios básicos o contra que no se atente contra mi seguridad o contra, hay un principio que por cierto se llama de confianza legítima, etcétera? ¿Cómo verifico yo? Bueno, pues dice, en este caso les platicaba la Suprema Corte, hay también un principio de proporcionalidad legislativa o un principio que regula que estas obligaciones de forma no sean abiertamente excesivas y que no estén vinculadas al final del día con el objetivo que se persigue, que es, por ejemplo, en tema de impuestos sobre nómina y cuestiones de la cuenta bancaria, pues es que los recursos lleguen al fisco, vamos a decirlo así. Entonces, ¿será que hay otro medio menos gravoso a través del cual el fisco pueda conseguir el objetivo que persigue, que por cierto es un objetivo constitucionalmente válido, que es allegarse de los recursos? Si la respuesta es sí, entonces esa obligación de forma resulta inconstitucional porque contraviene un principio que, repito, es de proporcionalidad legislativa y no resulta, para que me pueda dar a entender, no todas las obligaciones administrativas o de carácter formal que establece la autoridad son proporcionales o son adecuadas con el objetivo que persigue. Si es el caso, entonces nosotros a través de este medio de defensa del cual ya platicábamos, pues podemos hacerle el conocimiento a la autoridad y que la autoridad, fíjense qué es lo que va a hacer, va a decir, tú contribuyente,
no estás obligado a abrir, en el caso que les platicaba, una cuenta bancaria domiciliada en el lugar donde prestas tus servicios. A ti te desvinculo de esta norma, que si bien es cierto, no es una declaratoria con efectos generales, no, porque recordemos que en materia fiscal, bueno, otro ejemplo de que pareciera que los contribuyentes o la materia fiscal es la que está más abajo de todos los sujetos, pero resulta que en materia fiscal, cada contribuyente debe interponer el amparo para que pueda obtener la protección de la justicia federal en alguna cuestión que al menos en ese asunto haya determinado como inconstitucional. Entonces, interpone el amparo y, insisto, en este caso fue un amparo indirecto. El entonces juzgado de distrito le dice, mira, a ti no se te aplicará esta norma. ¿Por qué? Porque acabas de, darme a entender, acabas de argumentar de la forma correcta que esta obligación formal no reúne parámetros básicos y por ende no, repito, no estarás obligado a observarla. Entonces, estas obligaciones de forma, estas obligaciones perimetrales, pues muchas veces no nos sentamos y decimos, a ver, ¿realmente estaré obligado a cumplirlo? Es decir, ¿realmente observa parámetros mínimos de protección a este tipo de sujetos que se denominan contribuyentes? Y si la respuesta es no, pues ya tenemos entonces, les decía, un medio de defensa a través del cual se quita esa norma de la aplicación, al menos del contribuyente que interponga el amparo, se desvincula hasta en tanto se reforme, o si bien se deroga antes, bueno, pues entonces ya no tendrá aplicación para todos. No sé si me di a entender con este otro caso, contador, o si quiere Sí, que... ¿Sí? no, sí, maestra, la verdad es que te quedó muy en claro cómo es la aplicación efectivamente de cómo las autoridades, pues bueno, analizan estos asuntos en el mérito de poder atender estas cuestiones de legalidad para los contribuyentes. Y sí, me queda perfectamente claro y creo que a todas las personas que nos escuchan les queda perfectamente claro cómo fue la aplicación y cómo obtuvo el beneficio de por lo menos suspender la aplicación de este requisito de forma que, bueno, no, que resultaba gravoso o difícil ahí para el contribuyente, ¿no? Poder cumplir con sus obligaciones. Al final de cuentas, ¿existe alguna otra forma de hacerlo? De llegar al objetivo principal, que es la recaudación por parte del Estado, pues bueno, sí lo había, ¿no? Al final de cuentas, y creo que esa es la forma o es lo que debemos de entender. Doctor Carlos, me gustaría también, y digo, y tomando en esta mecánica de ejemplos en la que hemos entrado, poder retomar el tema que ya en alguna ocasión habíamos platicado en una de las sesiones anteriores, en el tema de congelamiento de cuentas, porque creo que hemos platicado que si bien esta administración se ha caracterizado como por dotar de muchas facultades a la autoridad, de repente, pues bueno, este sinnúmero de atribuciones que se le están otorgando, pues recaen justamente en que se generen algunos abusos. Y creo que los casos que hemos platicado en otras sesiones del tema de congelamiento de cuentas son como también, como lo comentaba, como el ejemplo que nos comentó la maestra Fernanda, es otro caso que se da de manera muy común y que ejemplifica de manera muy clara cómo el abuso de la acción de parte de una autoridad puede llegar a transgredir derechos humanos de parte de los contribuyentes, ¿no? Como, repito, el hecho del congelamiento de cuentas que bueno, toman toda la cuenta, te dejan prácticamente inhabilitado para poder operar, ¿no? Bueno, la cuenta bancaria entendemos que es el péguele al negro, ¿no? Todo el mundo lo quiere porque pues es en donde está el haber de las personas. Yo recuerdo, quizás todos los que nos ven hayan estado atentos al filme de este señor Will Smith, en donde se llamaba Pursuit of Happiness, la persecución de la felicidad, que es uno de los derechos fundantes de la Carta de Independencia de los Estados Unidos. Esto de que era en búsqueda de la felicidad, yo me recuerdo la escena en donde él pues está poco a poco levantando su economía y le llega una carta del fisco y le dice, por no haber pagado, te retiré los fondos. Y Will Smith pues tristemente ve ir su dinero. No recuerdo la escena en donde él haya ido a pedir el amparo a un abogado que se haya ofertado en el metro y después hayan pedido la suspensión a la corte. Insisto, eso culturalmente solo es de México, en donde no se pueda entender con claridad que hay que pagar. Vamos a entenderlo así. Lo que corresponde, todo lo que es afectación a cuentas bancarias se da en tres sentidos: antes, durante y después de las facultades de la autoridad.
Antes de la autoridad, yo lo entendería en el artículo 40 del Código Fiscal, que es cuando se da el aseguramiento de cuentas bancarias. Hoy en día, esta posibilidad para 2021 también discurre a los terceros que me dieron algún servicio, pensando principalmente en la venta de facturas. Pero esta medida se entiende como propiamente eso, el aseguramiento que viene de lo penal, que es toda la cuenta. No se sabe si debo o no, pero es toda la cuenta y la intención que se tiene con esa idea es voltéame a ver, ponme atención. Si ya no te dejo jugar económicamente hablando, me vas a voltear a ver. No quiere decir que me pase el dinero, ponme atención. Durante, lo dice el 145 del Código Fiscal de la Federación y es el embargo precautorio. Aquel en donde se tiene el miedo de que el contribuyente se vaya a ir, ya ven que casi no sucede en México, pero el recurso de alzada que alza sus cosas y se va, entonces antes de que te me vayas, órale, las 2/3 partes de lo que pudiera ser motivo de adeudo va a ser 2/3 partes. Ahí sí ya se restringe un valor. Y después de las acciones de autoridad, en donde se corrobora que hay un adeudo, puede pasar que el adeudo no esté garantizado o bien que ya esté firme y entra el 156 bis y el 156 ter del Código Fiscal. No es parte del procedimiento de ejecución, lo dice ya la jurisprudencia en México. Es la inmovilización de cuentas bancarias. Entonces van solamente por el valor de lo adeudado y de esta manera, en caso de que aquel haga lo propio, ya sabemos que en 3 días y 3 días y 3 días se dan los avisos, se va a hacer el paso de ese dinero. Conforme yo lo comenzaba a experimentar recién egresado de la universidad, pues al día de hoy sí se ha robustecido de una forma un tanto más actual, más real. Y aquí platicábamos hace un momento de un tema que es bien importante. Hago el paréntesis breve para que todos los que nos ven lo vayamos viendo. Hablar de proporcionalidad es todo un mundo. Está la proporcionalidad de las penas en lo penal, está la proporcionalidad tributaria y está la proporcionalidad constitucional. La proporcionalidad constitucional es un poco lo que comentaba la maestra de la proporcionalidad legislativa. Esto que se da a través de los 4 pasos del propósito legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, es un test que realiza tanto el legislador como el juzgador. El juzgador lo hace al momento de hacer, pues obviamente, la revisión de casos, y el legislador es tanto el Congreso como el administrativo en sus funciones de emitir normas. Entonces, a lo que quiero notar con esto, y creo que era un tema que tú también ahorita nos vas a platicar de lo que es primero la cancelación o la restricción temporal de sellos, qué tan proporcional es. Recordemos, solo es si me pega en un derecho constitucional. El patrimonio es un derecho constitucional, pero no es un derecho humano. También ese es otro punto a diferenciar, porque hay infinidad de ideas, ¿no? Están los derechos fundamentales, los patrimoniales. En los fundamentales está el humano, está el público, están los civiles, están los políticos. Y en los patrimoniales están los que son, pues, activos y pasivos propiamente, para entenderlo más fácil, reales y personales le llaman. Y junto a los bienes están, digo, junto a los derechos están los bienes. Entonces lo explico. El patrimonio es un derecho que me puede generar bienes, una casa, un coche, etcétera. Pero lo que a mí me duele de una cuenta bancaria no es el valor, o no solo es el valor, sino es la libre disposición que yo tengo respecto de ellos. En esa libre disposición, pues viene muy a colación el tema que nos platicaba ya la maestra. El 5º párrafo del artículo 5 constitucional dice que el Estado no puede aceptar ningún convenio, contrato o pacto que de alguna forma implique el menoscabo o pérdida de la libertad. Pero no entendamos a la libertad personal así física, sino la libertad contractual, económica y etcétera. De tal suerte que si a mí me evitaban o me quitaban la libertad de elegir en dónde abro mi cuenta bancaria, pues obvio que era una situación que vilipendiaba los derechos. Retornando al tema, este es en el antes, ¿no? Ahora en el que tú nos platicas, el posterior, que el Estado pueda tomar las cuentas bancarias sin ser yo hacendario, levanto la mano por el sí, porque es obvio que todos debemos contribuir al gasto público. Verificado que el contribuyente no ha cumplido, pues es obvio que tiene la oportunidad de pagar. Y si no lo paga y si no lo litiga sin garantizar, puede ser entonces afectado. Regresemos a las 3. La cuenta bancaria en el antes jamás va a ser motivo de desfalco, porque siempre nada más va a ser volteame a ver, dice la autoridad. En el durante, 2/3. Está bien medido. O sea, no me voy por todo. Quizás pienso que te me vas, pero ahí vamos. Y en el final sería el colmo, y eso que yo me dedico, y yo creo que nos dedicamos a favor de los contribuyentes.
Chequen las oportunidades que tiene un contribuyente durante auditoría. El artículo 16 y 17 de la Ley de los Derechos del Contribuyente le da las oportunidades de corrección en cuanto quiera. La multa va en razón de un 20 o 30% dependiendo en qué momento se autocorrige. Si eso no le gusta, viene el acuerdo conclusivo. Y el segundo párrafo del artículo 99 de los lineamientos de PRODECON dice, aunque estés de acuerdo, lánzate al acuerdo conclusivo y te quitas las multas. Las multas de ya, segunda oportunidad. Tercera, artículo 42, penúltimo y último párrafo. En 10 días previos a lo que son las observaciones, van a citar al cuerpo directivo para que le digan que vienen las observaciones. Algo así como que va a venir en el examen. Y si ni una así quiere, pues es el colmo, ¿no? Bueno, pasa eso, tiene 30 días para garantizar o pagar 65 del Código Fiscal. No lo hace porque se va a recurso de revocación, es bien correcto. Pierde el recurso de revocación, tiene 10 días para garantizar. Y si a eso le sumamos que el 87 del reglamento del Código Fiscal dice que cuando se ofrece garantía, la autoridad tiene que detenerse en acciones de cobro, ni un particular nos da tanta oportunidad de pagar, pregúntenle al banco. O sea, ni un particular. Entonces, ya si tanto esto, diría Juan Gabriel, se les da la oportunidad de que recapacitaran y no quieren, yo alzo la mano, sí debe hacerse algo. ¿Por qué? Pues porque no podemos esperar a que todos contribuimos y otros no. Desde luego hablo desde una lógica en la que pues todos nos portamos bien, ¿no? Sé que la autoridad comete abusos y bueno, eso ya es otra historia. Claro, claro. Hay otro ejemplo que me gustaría también retomar porque hace unos días comentaba con un compañero contador también y había ahí un poquito de tema al respecto de si hay algún agravio en el tema de las publicaciones, no las publicaciones definitivas del 69B, pero sí en esas publicaciones previas, que la autoridad ya ha señalado que, pues bueno, no ser un acto definitivo no genera ningún perjuicio. Pero sin embargo, creo que sí existe un perjuicio porque pues obviamente hay las relaciones comerciales que se tienen por parte de los contribuyentes al estar publicado, aunque sea de manera previa o presuntiva en los listados, creo que puede generar una repercusión importante en mi negocio. Maestra Fernanda, no sé usted qué opinión le merece al respecto de estas publicaciones que hace la autoridad al respecto del 69. Sí, este es un tema del cual pues ha causado bastante controversia desde el año 2014, entre que si se atenta contra la honra o no del contribuyente, ¿no? En este caso del representante legal o bien de la propia persona moral. La realidad, y lo digo desde un punto de vista personal, considero, y por qué lo digo así, porque esto ya ha sido resuelto por la Suprema Corte en tema de las famosas listas negras del SAT. Desde un punto de vista personal, e incluso me atrevería a decir a nivel internacional, hay algunos autores venezolanos y por cierto hay un doctor a quien, si nos está viendo, le envío muchos saludos hasta Venezuela. El doctor Pitaluga ha hablado mucho, mucho sobre este tema. Ha incluso también publicado algunos libros y él dice, de hecho, como se maneja en el sistema venezolano, se consideraría que sí se atenta contra la honra del contribuyente que es publicado en estas listas, sobre todo cuando no existe una resolución o, en su caso, una sentencia que tenga el carácter de definitivo o de una sentencia firme en donde se determine, bueno, que se trata de un contribuyente que ha omitido el pago de sus o ha incumplido con sus obligaciones. Repito, desde el punto de vista de su servidora, esto es así. Lo cierto es que no es un tema nuevo, es un tema del cual ya se hablaba desde el año, repito, 2014. Miren, aquí platicando sobre los criterios que se han adoptado a nivel nacional, nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que entonces, como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá salvarnos? Y sobre todo ahora que estamos hablando de los derechos humanos, derechos fundamentales y garantías, hay que recordar que a nivel internacional todavía tenemos un medio que es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí quiero incorporar un poquito este tema porque hay cuestiones bien interesantes que, repito, si bien es cierto, inicié con una postura pesimista, puesto que ya hay criterios, repito, de la Suprema Corte, no menos cierto es
que gracias a este tema internacional todavía tenemos otro medio que es ante una corte internacional. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. La Corte tiene dos tipos de facultades, Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene dos tipos de facultades. Una es cuando se plantea ya una controversia entre el sujeto y el Estado, pero hay otra que muy poco se utiliza, que es cuando se solicita, vamos a decir, a modo de consulta, vamos a manejarlo de esta forma, a modo de consulta se solicita, ojo, a la Corte que nos diga si determinada legislación nacional observa o no el instrumento internacional firmado por el Estado mexicano. Entonces, esta segunda facultad de la cual yo les estoy platicando, pues todavía es una opción o ya tenemos un acto de molestia, un perjuicio causado directamente hacia un contribuyente, tiene todavía esta opción de acudir a instrumentos, perdón, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, otra cuestión que también debo decir es que no se trata como una instancia extra, sino que claro que así como al menos en temas nacionales el recurso de supervisión tiene ciertas exigencias a cubrir, no es, repito, una instancia que digas, bueno, ya me negaron el amparo directo, ya me negaron temas de revisión en caso de que así haya sido procedente, entonces ahora tengo otra instancia que es irme a cuestiones internacionales. No, no funciona así, pero sí tenemos, sí hay que considerarlo como otra opción. Para concluir en estos temas de las famosas listas negras del SAT, repito, y el doctor ya nos lo hará saber así, no es un tema nuevo. Desde el punto de vista de su servidora, claro que atenta no solamente contra cuestiones pecuniarias, sino también pudiera tratarse de un daño moral, que al final del día se representa en cuestiones pecuniarias, pero son afectaciones, vamos a decirlo, incorpóreas, si lo podemos manejar así, pero que, bueno, ya hay un criterio por parte de los tribunales nacionales y que sería muy interesante plantearlo a nivel internacional porque también ya les adelantaba que al menos en Venezuela el enfoque que se le da a estas listas es muy interesante y es distinto y es el mismo enfoque que su servidora comparte. Muchas gracias. Doctor Carlos, otro de los temas ya para ir cerrando un poquito el tema, aunque todavía me queda una pregunta adicional que quiero también poner sobre la mesa. Pero la famosa ley de extinción de dominio, doctor Carlos, en esta, pues bueno, creo que se ha hecho también muchos comentarios, hay muchas posturas al respecto de que si esta ley de extinción de dominio, pues bueno, resulta agravante contra los derechos humanos. No sé si usted comparta esa opinión, doctor Carlos, o qué nos podría comentar al respecto de esta ley. Bueno, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, recordemos que no es nueva, más bien se le dio un nuevo tinte a colación de esta administración. Por resumirlo, porque muchas veces se ha considerado erradamente, al igual que se confunde a la ley de lavado de dinero como una ley penal, cuando no es cierto, es una ley administrativa, lo mismo es la extinción de dominio, es una acción de tipo administrativa que corresponde llevar al Ministerio Público como autoridad administrativa derivado de un juicio, de un tema penal anterior. Vamos a entenderlo así. Hay bienes que son instrumento para delinquir y hay bienes que son producto de la delincuencia. Es decir, quizás yo ocupo algún inmueble para guardar drogas y pues de ahí hacer las veces de tener el uso de pues, resguardo y todo lo que conocemos, ¿no? Y hay bienes que son producto de estos delitos, como traer coches muy flamboyantes o de alguna forma, pues todo lo que hacemos que compramos para que sea ostentosa la vida, que en este sexenio ya no son bien vistos, ¿no? Es tanto como decir, oye, si el niño vende droga en la bicicleta, pues quítenle la bicicleta, así de fácil. Y si alguien una vez se compró bienes con producto de un delito, pues quítenle esos bienes porque son de procedencia o traen como referencia el origen de una delincuencia. Lo platico porque una vez con un cliente me tocó este diálogo y me decía que traía a su esposa un adeudo de 11 millones de pesos. Estoy hablando en 2002, cuando todavía el dinero valía un poquito más.
Y me decía en una reunión, oiga, es que yo tengo miedo de que compre un departamento porque después pudiera llegar el fisco a embargármelo dado el adeudo que traigo. Y le pregunté yo, a ver, creo que no le oí bien. ¿Me está diciendo que se va a comprar un departamento con el dinero que le debió pagar al fisco? Porque si es así, entendemos la idea, ¿no? Entonces, como que él mismo se quedó callado. Yo tampoco la veo mal. Quizás el único artículo que me llama la atención es el 15 y en específico la fracción segunda de esa ley de extinción de dominio, porque resulta que la buena fe hay que probarse. Yo recuerdo que el artículo 257 del Código Civil Federal dice que la buena fe se presume, uno de los principios en derecho, y quien la quiera destruir requiere para ello prueba plena. Y prueba plena solo son los documentos públicos, que es el 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, el que se me hace un poco más aberrante, por decirlo sencillo, es la fracción segunda, que se acredita la buena fe con el pago de las contribuciones. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con Navidad? O sea, son temas totalmente distintos, ¿no? Que se haya servido un poco con más de la cuchara para tener eco en lo que busca, pues sí. Entonces vamos a hacer la historia completa. Si yo vengo de vender facturas, es que era la pregunta anterior, y yo con eso me estoy comprando ciertos bienes, pues lo justo es que estos bienes son consecuencia de haber delinquido previamente. Y entonces es ahí donde se podría justificar esa forma de retención. Sin embargo, el abuso, que yo lo considero mínimo respecto del total que estamos hablando, pues me parece que no fuese tan complejo. Me regreso un pasito atrás, nada más por los que nos ven y de alguna manera darles una lluvia de ideas, que yo creo que si algún día lo quisieran llevar a litigio, pues por favor, la maestra Fernanda será la más indicada. Yo creo que siempre es importante la asesoría. Yo veo un poquito de resabio, me regreso tantito, si me lo permites, en el 69B por lo siguiente. Cuando una persona, vamos a ponerlo en extremo, porque si sucede, personas físicas que salgan en el listado del 69B, se van, lo litigan, amparo y recurso y el ultraamparo y lo que quieran y lo pierden, ¿sale? Y la pregunta que me hago está bien, ya perdió todo, ya hasta le cancelaron sus sellos. La pregunta es, ¿cuándo sale del listado? Porque ni muerto sale del listado. Las únicas dos hipótesis que dice el 69B es que haya convencido a la autoridad o que gane un medio de defensa. Y si no pasó ninguna de las dos, persona física queda ya estigmatizada. Nadie la contrata porque sus facturas no valen. Primer error legislativo de no atender al ámbito temporal. Puede entrar a la cárcel, salir de la cárcel y aún así no salir del listado. Bueno, sale hasta del buró de crédito, pero no sale del listado. Otra más. Cuando salen estas personas en listas, ya no las contratan, es lo que buscan. Pero lo más triste es que cuando es nebuloso el punto y pues como que se duda si lo hicieron bien o mal, resulta que tampoco les pagan las facturas que ya emitieron. Si hay facturas pendientes, la pregunta es, ¿eso entonces es motivo del ajuste anual por inflación? ¿Lo calculo o no? Segundo, si lo demando o si me demandan, ¿puedo hacer la deducción por créditos incobrables? Una más. Los efectos del listado dicho por la propia ley son generales. Dice el principio de derecho, en donde la ley no distingue, no debemos distinguir. La pregunta es, ¿la EFOS pagó ISR de más entonces? Porque si es así, produjo un enriquecimiento ilegítimo del Estado, no ilícito, ese es delito, enriquecimiento ilegítimo civil del Estado, que me devuelvan, ¿no? Y entonces juntamos todas las preguntas, ¿no? ¿Es parte del ajuste anual por inflación? Y alguien dirá, no, porque es inexistente. Ah, pues que me devuelvan. ¿No? ¿Cómo crees? Bueno, pues entonces es parte del ajuste anual, o sea, algo va a pasar ahí. Simetría fiscal. Y no existe más que en el aire, ¿no? Como dice la canción Love's in the Air, ¿no? Entonces, no existe más que ahí. Yo no veo que haya un trabajo legislativo serio, comprometido, y por muchos motivos como estos no nos quiere Donald Trump, ni hoy en día tampoco Biden, y bueno, pues así muchos más, ¿no? Entonces, si es un tema de incertidumbre jurídica, es un tema de falta de precisión. Recuerden que la norma tiene cuatro ámbitos: personal, material, espacial y temporal. ¿Dónde quedó el temporal para saber cuándo salen pues, del listado las personas que en absoluto convencieron? Si es una persona de 30 años, pues yo creo que para la vejez ya podría poder vender otra vez, ¿no? Pero lo más triste, el artículo dice que se presume inexistente la operación, más no las personas, pero se publican nombres y no los FDIs que emitieron. Error.
Yo me voy en la técnica, digo, sé que nunca estaré a favor de que evada la gente impuestos, pero no hay esa lógica en este país. Y bueno, ya entrando al más triste, ¿no? Pues, ¿qué es la materialidad? Pues no existe, ¿no? Toda presunción tiene supuestos y contenido. Los supuestos son 5: activos, personal, infraestructura, capacidad y todo. Cuando la autoridad dice, es que no mostraron cómo, cuándo y dónde se dieron los servicios, uno le puede dar la mano, muy bien, pero los supuestos son activo, personal, infraestructura, capacidad, etcétera. Es que no me demostraste el cómo, cuándo y dónde. Cómo y cuándo, dónde, no son supuestos. Supuestos otra vez es activo y lo dice la regla 9122 interna que utiliza el SAT para hacer propiamente pues, sus trámites, ¿no? Entonces todo esto pues desdeña la seguridad jurídica, todo lo que es los ámbitos de validez, la certeza y bueno, temas que por mucho siempre son importantes. Excelente, maestro. Doctor, perdón, muchas gracias por los comentarios. Maestra Fernanda, para ir cerrando la sesión de hoy, sus comentarios finales, sus recomendaciones finales para todos los empresarios que nos hacen favor de seguirnos. Y pues bueno, que creo que de alguna forma, si no la autoridad está haciendo suficiente para poder proteger estos derechos, pues bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones para estos empresarios para que hagamos valer que efectivamente y proteger estos derechos que nos corresponden como contribuyentes? Sí, muchas gracias, contador. Y para ser breve, pero no quiero dejar de decir también un elemento que es desde el punto de vista indemnizatorio, esto quiere decir posterior a, hay una ley que se denomina la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ahorita el doctor dijo una cuestión bien importante. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, y miren, les voy a platicar un caso real? Eh, Decía el doctor, bueno, esta parte de la publicación de las listas negras no establece una temporalidad como tal, en donde se determine el momento en el cual ya se tiene que quitar este nombre. Pero es más, voy a poner un caso, que repito, esto es un caso real, pero que todavía es un poquito más grave, me atreveré a decir por qué. Porque en este asunto resulta que obtuvimos una sentencia favorable, y favorable me refiero a nulidad lisa y llana de un crédito que en su momento había sido determinado. Y además se había ordenado que a este contribuyente se quitara del listado de las famosas listas negras, ¿no? Entonces, recordemos también que las listas negras, si bien es cierto, nosotros platicábamos del supuesto del 69B, hay otros supuestos que dan pie a que la autoridad publique el nombre de los contribuyentes y pudiera ser, por ejemplo, un crédito fiscal firme. Hay distintos supuestos. El punto aquí es el siguiente. En este caso que les platico, se tuvo una sentencia favorable. La sentencia quedó firme, motivo por el cual a partir de ese momento la autoridad ya debía quitar el nombre del contribuyente de las listas, puesto que así se señaló en la sentencia emitida por la sala. En este caso, ¿qué pasaría? Y ya lo decían ustedes, ¿qué pasaría desde el momento en el que la sentencia queda firme y por ende la autoridad tenía que quitar el nombre, hasta todo ese, y les estoy platicando de meses, todos esos meses en los que el contribuyente seguía apareciendo en el listado? Las afectaciones materiales, evidentemente, y las afectaciones, lo decíamos ya, en temas de daño moral, afectaciones a su honra, todo lo que conlleva el daño moral. ¿Qué pasa entonces? ¿No? Si bien es cierto, ya obtuvimos una sentencia favorable, ¿qué va a pasar con esos daños y perjuicios que se desprenden de la omisión de la autoridad de quitar al contribuyente de las listas, de estas publicaciones? Bueno, les decía ya, hay una ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado en donde todos los sujetos, cualquier ciudadano, en el cual, o cualquier asunto en el cual se actualicen estos tres elementos: número uno, un actuar irregular de la administración pública; número dos, un daño, que este actuar irregular cause un daño o una afectación al ciudadano; y número tres, que exista un nexo causal. Fíjense, hay un actuar irregular, existe un daño, y que exista un nexo causal entre ese actuar y ese daño que se produce en el individuo. Si se actualizan estos tres elementos, entonces nosotros tenemos el derecho
de recibir una indemnización por parte de la administración pública cuyo servidor público o cuyos servidores públicos hayan generado este daño en el ciudadano. Entonces, este es un punto que, si bien es cierto, bueno, no formaba parte del tema que nos ocupa esta tarde, pero es bien importante para los empresarios, para cualquier ciudadano en general, saber que existe otro medio a través del cual pues puede exigir una indemnización por los daños y perjuicios que la administración pública hubiese causado derivado de un actuar irregular. Y me parecería que con ese comentario me quedo para concluir mi participación, contador. Muchas gracias. Correcto, maestra. Fíjese que del comentario que usted está señalando me viene otra idea a la cabeza, que es justamente la cuestión de esta modificación constitucional que se tuvo en el 2011, en donde se da la obligatoriedad para que las autoridades observen tanto los principios constitucionales como aquellos tratados internacionales en las que México forme parte. Me llama la atención que justamente en el conocido como Pacto San José, que me parece, si no mal recuerdo, publicado en el 81, en el artículo 10 sí señala un derecho de indemnización a efectos de los bueno, de las personas que hayan sido sentenciadas de manera errónea, ¿no? Entonces, creo que ese tema de la indemnización, pues bueno, sí se tiene protegida, pero no sé qué tanto se dé en la realidad, ¿no? En la aplicación estricta como de la norma, porque como decía el doctor Carlos, a lo mejor nunca salen de la lista, ¿no? Y probablemente hasta ganaron el juicio, o probablemente hasta lo sentenciaron, perdieron lo que sea, nunca salen de la lista. Entonces creo que el daño ameritaría en estricto sentido y en apego a estos tratados y a la legislación que nos acaba de señalar, ameritaría también una indemnización para los contribuyentes, ¿no? No sé Sí, si aplica así sí. en el caso. Exactamente, fíjese, usted tocó un tema bien interesante. Este derecho a recibir una indemnización del Pacto de San José, si bien es cierto, tiene un enfoque en materia penal, pero cuando nosotros lo trasladamos a materia administrativa, de hecho, un principio de la administración pública es justamente encaminado a indemnizar al ciudadano que haya sido afectado en su esfera jurídica derivado, en este caso, de lo que platicábamos de un irregular actuar. Y déjenme aterrizarlo otro poquito más, fíjense. La propia ley del Servicio de Administración Tributaria establece esta obligación de el SAT de indemnizar a un contribuyente en supuestos específicos, pero hay una reforma a la ley del Servicio de Administración Tributaria que se da en 2015, en donde hay incluso ya un criterio emitido por la Suprema Corte donde dice, mira, esta reforma que hubo de la ley del SAT de 2015, de forma implícita, derogó el procedimiento indemnizatorio previsto por la propia ley del SAT, motivo por el cual los contribuyentes deben acudir a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para interponer este procedimiento administrativo en un primer momento y posteriormente un procedimiento jurisdiccional ante la sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque de este procedimiento conoce también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces es bien interesante porque lo que antes se hacía era reclamar la indemnización en la misma demanda que se presentaba ante el tribunal contra un crédito fiscal o contra la misma situación de que se publicó al contribuyente. Ahí se solicitaba la indemnización atendiendo a la ley del SAT. Pero, repito, se da una reforma en 2015 y por criterio de nuestra Suprema Corte se dice, el procedimiento correspondiente tiene que ser el previsto por la ley que les acabo de mencionar. Ahora, usted lo dice de forma correcta, ¿qué tanto impacto práctico tiene? O sea, ¿por qué? Porque la teoría es muy bonita, la ley es, de hecho, lo veíamos, la Ley Federal del Trabajo reformada en 2012, en donde se establece la figura de la subcontratación, era muy bonita, de hecho, ya establecía la característica de servicios especializados. La cuestión es que los operadores de la norma no la observan. Entonces, lo mismo pasa en este caso de las cuestiones o de las acciones que tiene el contribuyente. A veces no se interponen por desconocimiento o a veces no se interponen porque tenemos una cultura de problemas, de abstenernos de interponer medios de defensa. Y como lo he dicho en algún foro,
el mensaje que damos es completamente el contrario, porque cuando nosotros somos víctimas, vamos a utilizar esa palabra, cuando somos víctimas de alguna transgresión por parte de las autoridades y no interponemos el medio de defensa procedente, ojo, no es quejarnos por todo, es únicamente exigir la observancia de nuestros derechos por parte de las autoridades, el respeto a nuestros derechos. Si no lo hacemos, entonces el mensaje que estamos mandando es que pues nos vamos a dejar de todo, ¿no? Y reformen y establezcan normas que atenten contra la proporcionalidad, contra la equidad, contra la legalidad, contra los derechos fundamentales, contra derechos humanos, en caso de personas físicas, ya lo decía el doctor, nos vamos a dejar de todo. Entonces, ese es el mensaje efectivo que estamos dando. En este caso de la indemnización, repito, a veces se daba por desconocimiento, pero ya saben que si somos perdón que utilice la palabra, pero si somos víctimas, vaya, si sufrimos un daño por un actuar irregular de la administración pública, ojo, aquí permítame, contador, rápidamente hacer acotar un poquito esta idea. Que obtengamos una sentencia de nulidad lisa y llana en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eso no quiere decir o eso no nos da la pauta a solicitar una indemnización. Son cuestiones completamente distintas y de hecho la propia ley lo establece. Entonces, este medio del cual yo les estoy platicando es cuando efectivamente sufrimos un actuar irregular por parte de la administración pública que no tiene un sustento, vamos a decirlo, por ejemplo, no se debe a que yo haya omitido el pago de mis contribuciones tratándose del procedimiento administrativo de ejecución que pudiera ser un embargo. Hay algunos clientes que pudieran decir, oye, pero es que me embargó la administración pública y resulta que gané el juicio y obtuve una actividad lisa y llana de ese crédito del cual había sido objeto el embargo. Entonces hay un actuar irregular. No, la cuestión es que en ese asunto, efectivamente, supongamos que hubo una omisión en el entero de las contribuciones, que si se obtuvo una nulidad lisa y llana fue por cuestiones de competencia, por ejemplo, pero al final del día la afectación que sufrió el contribuyente tuvo un origen. Entonces, en esos casos no será procedente reclamar una indemnización. Pero ¿qué pasa? Les platicaba ya. Cuando yo gano un asunto en donde un Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordena a la autoridad fiscal que quite mi nombre de las listas, la autoridad no lo hace en un plazo pues amplio y toda esa afectación que yo sufrí estaba obligado a soportar esa afectación. En ese caso la respuesta es no. En ese caso será procedente la interposición de un recurso de responsabilidad patrimonial del Estado, primero ante la propia autoridad, después ante un juicio y en caso de no obtener sentencia favorable, bueno, se activará el amparo directo ante un tribunal colegial. Ok, muchas gracias. Gracias, maestra, por el comentario. Gracias por la aclaración, porque de repente no, hay algunas personas que se vuelven expertas en querer aplicar todo como receta de cocina, ¿no? Y bueno, no aplica, no es el caso que estamos comentando. Doctor Carlos, sus comentarios finales al respecto de poder proteger y poder resguardar como contribuyente nuestros derechos. Bueno, pues yo creo que los derechos nada más hay que ubicarlos bien, me refiero en el sentido de no llegar al extremo que, como decía yo, popularmente se hace de que todos los derechos humanos, pues no, es como la catsup en los niños, ¿no? Que a todo le quieren poner catsup. Entonces, no es así. Derechos humanos es una palabra seria que se lleva solo en ciertos extremos y casi siempre lo vamos a entender por el ámbito constitucional. Pero para llegar a un punto constitucional, hablando de impuestos, pues hay muchos escalones todavía por subir. Entonces yo básicamente estaría pues recomendando que se fuese por el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y creo que esos son los principales con los que podríamos arrancar. Y bueno, pues estar muy atentos a que definitivamente se trata por lo menos en la rama pública donde está el derecho fiscal, de hacer una forma de exigir respeto a los derechos. No es como en lo civil una pretensión, que yo le quiero arrancar algo a alguien más, ¿no? En lo fiscal es echarlo atrás a la autoridad, decirle quédate quieto en donde te corresponde, no excedas y no cometas más allá de lo que pasa. En la práctica, desafortunadamente, a las autoridades se les han regalado muchos juguetes jurídicos con que jugar. ¿Y a qué me refiero burdamente con eso? Uf, la presunción. Pululan.
creo que las podemos contar y el código está hecho la mitad de presunciones y la otra mitad de cosas que a lo mejor no son tan esenciales. Y me voy al código, al código de procedimientos civiles y las marca de forma muy exacta. Entonces hay que estar muy atentos. Pero ojo, una cosa es la presunción y otra cosa es la ficción. Entonces, para los efectos prácticos de un contribuyente, estar muy atento a que las presunciones siguen bien lo decía el subprocurador general de Prodecon antes, el señor Edson Uribe. Él decía, el principio ontológico es básico. Yo me sumo a esa idea. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se debe probar. Si una empresa nace para ganar dinero, que todo empresario sepa que cualquier cantidad que toque su cuenta bancaria, pues obvio se presume ingresos porque nació para ganar dinero. De ahí que se tergiverse la idea con el 69B en la presunción de inexistencia, porque yo no me creo para andar vendiendo facturas, ¿no? Quizás algunos sí, pero no es la generalidad, ¿de acuerdo? Eso es algo que se debe probar. Entonces, ese es el punto esencial, ¿no? Que nosotros debemos estar muy atentos al control interno, a todo lo que es la contabilidad, y la gente cree inocentemente que la contabilidad es solo lo que dice el Código Fiscal, y como que me recuerda este meme que dice ternurita, ¿no? No es así. El 28, fracción primera, en su apartado A y B del Código Fiscal lo dice, el 33 del reglamento del Código Fiscal en apartado A y B también lo dice, pero toquen la puerta al artículo 33 del Código de Comercio y dice todavía cosas más tristes. Si creían que la contabilidad fiscal era de morirse, pues está todavía más fuerte la mercantil, ¿no? Y sí, como bien lo decía la maestra Fernanda, hay formas de arremetir contra la autoridad. Básicamente, pues estaba yo pensando en esto, ¿no? Que está el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y es cuando la autoridad cae en falta grave. Se entiende falta grave cuando su acto es anulado por falta, ojo, falta además no indebida, falta de fundamentación en cuanto al fondo o la competencia. Ahí me hace muy claro que fondo y competencia no son lo mismo. Segunda hipótesis, que sea contraria a una jurisprudencia de legalidad de la Corte. Y ojo, jurisprudencia de legalidad y no de constitucionalidad, por aquello de lo que señala el artículo 78 de la Ley de Amparo, que solo inaplica a quien lo pide. Ahí se rompe la falsa idea de la autoridad de que haya la jurisprudencia le hace lo que el viento a Juárez, porque no está en el artículo 217 de la Ley de Amparo, pues falso. Y esto lo repite el artículo 34 de la Ley del SAT. Tercera, que se actúe con un desvío de poder, pero esto es una responsabilidad que caería en manos del ente llamado SAT. Si me voy a un artículo adelantito, el 35, ahora sí sigue al funcionario o servidor público. Y si este tipo me lo cambian a Tamaulipas o a Monterrey, hasta ahí lo va a seguir probablemente toda esta idea de, pues, de sanción. Y si le echamos más ganas, el 87 del Código Fiscal también trae muchas sanciones para servidores públicos, en especial me encanta la fracción segunda, que si yo logro la nulidad del acto, pues está asentando en el acta cosas que no fueron. Pero yo creo que la gente también en este aspecto se mide el grado de madurez en el desempeño empresarial y de litigio. Lo que yo quiero nada más es la nulidad, o también le quiero arrebatar dinero a las empresas. Yo no diría un sí o un no rotundo, todo depende de cada caso. Si a mí no me dejaron facturar porque me cancelaron mis sellos dada la operación inexistente, pues creo que hasta que estoy más que listo para hacer lo propio. Pero si fue un caso en el cual yo nada más tuve que garantizar y todo, pues cada quien tendrá que ponderar lo procedente, desde luego con las bases reales. Lo que yo sí sugiero, como siempre lo sugiero en todas las pláticas que me invitan, es que se asesoren pues de la persona que verdaderamente les va a ayudar. No el típico de yo conozco a fulano de tal y todos son amigos del presidente y resulta que al presidente ya le salieron 800,000 primos, cuando en realidad solo 2 son los que cobran en efectivo. Entonces, bueno, pues ahí hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Y también lo más importante, todo mundo conoce al secretario de Hacienda, no es cierto, no es tan sencillo, yo creo que lo importante es que la gente está o no en el puesto, pero la ley es la misma. Y en la medida que lo cumplamos y que salgamos adelante con ella, estamos más que blindados, por decirlo burdamente así. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Pues bien, a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos, pues aquí tienen los comentarios de dos expertos en el tema. Creo que como conclusión es justamente la cuestión de que, ya lo hemos platicado también en otras sesiones, hay que cambiar un poquito el chip del empresario, en donde entendamos nuestra obligación de contribuir y pues bueno, también atender, por supuesto, a que esta contribución pues cumpla con todos
los lineamientos que la propia ley establece, y que además que se protejan en todo momento, pues bueno, también las garantías que como contribuyentes, o los derechos que como contribuyentes gozamos o debemos gozar. Y si no es así, pues bueno, que existen los medios para poderlos hacer valer. Y pues bueno, aquí en ARCES, pues bueno, estamos en plena disposición para poderlos apoyar a través de estas personas que nos hacen favor de estar con nosotros en cada una de nuestras sesiones y compartir este gran bagaje de experiencias y de cuestiones interesantes que ya hemos tocado. Les agradezco ampliamente a los dos por sus intervenciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, le agradezco a todas las personas que nos siguen. Les invito a que compartan nuestra información y pues bueno, que sigamos compartiendo en las redes sociales información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.